En este demo vamos a ver el uso de interfaz de Power BI. La idea es que interactuemos de manera básica con la interfaz de Power BI y que hagamos un ejemplo en donde creemos una pequeña página con visualizaciones. Lo primero que hacemos es entrar a Power BI. Estamos aquí en la interfaz de Power BI. Estamos en la vista normal. Lo primero que vamos a hacer es cargar datos. Acuérdate que en ETL el primer paso es identificar cuál es el origen de datos y posteriormente hacer una carga. En este caso vamos a trabajar con un archivo de libro de Excel. Por lo tanto, podemos hacer uso de esta herramienta que está aquí. Directamente la página de inicio de Power BI ya nos deja cargar un archivo de Excel de manera inmediata, pero lo usual es que no aparezca esta ventana, sino que tengamos que hacerlo con la cinta de opciones. En la cinta de opciones tendríamos que irnos a inicio, buscar datos y luego posteriormente libro de Excel. Si tenemos otro origen en otro formato, pues tendríamos que hacer alguna búsqueda más particular. En este caso le damos clic a libro de Excel y fíjate cómo aparece una ventana típica de Windows en donde me deja buscar o ubicar el archivo de datos que yo quiero para trabajar. En este caso, si te fijas, yo estoy trabajando con el archivo de trabajo en el curso de lo que sería la lección 7. Ahí es donde está ubicado. Y le damos clic en ventas XLSX, que es un archivo de Excel. Y le damos a abrir. Al darle a abrir, se establece la conexión con el archivo. En realidad, Power Query es la herramienta que empieza a hacer una evaluación del archivo y nos va a aparecer esta ventana, que es la ventana de navegador. Aquí en la ventana de navegador es muy importante que nos demos cuenta que nos va a salir esto. Nos va a decir, ¿sabes qué? Estoy analizando el archivo y me doy cuenta que hay una tabla, un rango de datos nominado y me doy cuenta que hay una hoja de libro. La hoja se llama ventas 80,000, mientras que el rango o la tabla se llama ventas 80,001. Que quede claro que aquí cuando tú estás en un archivo de Excel, pues te pueden aparecer todas las tablas que tengas y te van a aparecer todas las hojas que tengas. Yo en este caso, yo quiero trabajar con la tabla de datos que tengo aquí que se llama ventas 80,001. Fíjate cómo al seleccionar ese elemento, Power BI a través de Power Query me da aquí una visualización preliminar de los datos que contiene esta fuente. Fíjate cómo aparece. Es muy probable que aquí yo pueda ir detectando problemas. Por ejemplo, si tengo problemas con el juego de caracteres, pues ahí probablemente vea caracteres extraños, etc. Yo desde aquí, desde esta página, yo me puedo ir dando cuenta si tengo problemas o no. Aquí hay una cuestión. Si yo estoy seguro, 100% seguro, de que los datos están bien, yo le puedo dar clic en el botón de cargar. Si por el contrario, yo no tengo la seguridad de que los datos estén limpios y que puede ser que haya algún problema con ellos, yo tendría que utilizar la opción transformar datos. Con transformar datos yo lo que me puedo dar cuenta es que puedo hacer algunas transformaciones básicas rápidas para corregir mis datos o darles la forma que yo quiero. En este caso vamos a darle transformar datos con la idea de ver cómo funciona Power Query. Cuando yo le doy transformar datos, lo que se va a abrir va a ser el editor de Power Query. Si te fijas tú, aquí en la parte de arriba te vas a dar cuenta que dice editor de Power Query. Y en el editor de Power Query yo voy a poder hacer diferentes transformaciones. Toma en cuenta lo siguiente. Fíjate cómo en esta parte que está acá, bueno, antes que nada te voy a mostrar cuáles son los elementos básicos de esta página. Tú te puedes dar cuenta que aquí tienes las consultas, ¿sí? Aquí vas a tener tú las consultas de datos, que van a ser los orígenes de datos para tu analítica. Aquí en esta parte de arriba vas a tener la barra de fórmulas de lenguaje M. Acá en esta parte vas a tener
propiedades y pasos a aplicar. Y pasos aplicados, perdón. Y en general arriba pues vamos a tener la cinta de opciones que ya conocemos. Ahorita vamos a empezar a hacer uso de todos estos elementos, ¿ok? Ahora fíjate bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es ver cómo trabaja Power Query. En esta parte que está aquí, vemos que hay pasos aplicados, ¿sí? Y también vemos que aquí hay propiedades. Por lo pronto, vamos a darnos cuenta que me dice que mi consulta se llama Ventas 80001, lo cual es un nombre que no me termina de agradar. Y ahí le voy a cambiar a Detalle Ventas. ¿Sí? Y le doy Enter. En el momento en que le doy Enter ahí, ya mi consulta se llama de diferente manera. Ya se llama Detalle Ventas y no Ventas 80001 como se llamaba. Aquí no es la única propiedad que puedo cambiar. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en todas las propiedades, me va a aparecer una ventana de propiedades en general. Y pues yo puedo especificar algunas cosas. Por ejemplo, el nombre, ahí ya lo cambié. Pero aquí en la descripción le voy a poner tabla de hechos que registra las operaciones de venta de productos. De venta de productos. Dice habilitar carga para el informe, es decir que si quiero que ese fuente de datos termine en el modelo de datos de Power BI y si quiero que esté actualizado. A estas siempre las dejo marcadas y le doy a aceptar. Yo ya modifiqué algunas propiedades. Ahora vamos a centrarnos un poquito en esto, en pasos aplicados. Es súper interesante lo que está pasando. Fíjate cómo el primer paso, este que está aquí, siempre va a ser origen. Este primer paso aplicado siempre es la acción de conexión. Esto realmente representa la conexión con el origen. Incluso ahí puedo hacer algunas especificaciones. Si en un momento dado yo tengo un archivo de Power BI y tengo problemas porque no está disponible el archivo, alguien le cambió el nombre o algo pasó, yo puedo darle clic aquí al engrane y este engrane me permite trabajar de alguna manera con el origen de datos. Fíjate cómo aquí me está diciendo dónde está el archivo que se tomó como referencia para cargar los datos y de qué tipo es. ¿Sí? Eso está muy bien. Yo aquí puedo, va a ser muy común que cuando tú estés trabajando con Power BI, de repente te pasen un archivo de datos, pero resulta que el informe lo hicieron con cierta distribución de directorios o de carpetas y tú tienes en tu máquina otra distribución de carpetas. Lo más probable es que cuando abras tú los archivos de Power BI, te reporte que el archivo no está disponible. Y obviamente no está disponible porque no se encuentra exactamente donde el archivo tiene registrado que está. Tú te metes aquí a origen y colocas las rutas correctas para que los archivos se encuentren. ¿Ok? Eso lo vas a ver más adelante ya en ejercicios, pero por lo pronto entiende que aquí en origen ese es el primer paso y siempre es cómo se conecta. Ahora toma en cuenta que esto que está aquí de el paso de origen que está seleccionado está aquí codificado en esta parte, ¿sí? Realmente, fíjate una cosa, esta transformación de origen representa esto que es código M, ¿ok? ¿Te acuerdas que te decía que cada transformación que tú hagas realmente tras bambalinas es código M? Bueno, se trata de esto. Tú tendrías que haber escrito este código M que está ahí, excel.workbook, entre paréntesis, file contents, la ruta del archivo y ciertos parámetros para abrir el archivo tú de vía código. Pero, pues como utilizas la herramienta gráfica, pues tú nada más utilizas la selección del archivo y se encarga Power Query de hacer el código. ¿Ok? Ahora fíjate bien, aquí ya es como se trae ese archivo. Dale tú en la segunda transformación en navegación y fíjate lo que pasa.
De la primera transformación a la segunda pasa lo siguiente. Se trae los datos que seleccionaste, pero fíjate cómo en esta parte la primer fila no te la está reconociendo como los nombres de columna. Te los está reconociendo como si fueran datos. Y a las columnas les pone un nombre genérico de columna que es columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y así. Obviamente eso está mal. Pero fíjate cómo en la siguiente transformación que dice encabezados promovidos, fíjate cómo ya Power Query se entera de que al parecer la primera línea es de encabezados y la promueve a que sea los títulos de las columnas. Y ahí tienes tú los títulos de las columnas ya promovidos. Todavía no está bien. ¿Por qué no está bien? Pues porque me estoy dando cuenta que todos los campos los está tomando como alfanuméricos. En esta parte, estos controles que están aquí permiten cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, si yo le doy clic ahí, vienen todos los tipos de datos que puede Power Query estar trabajando. Entonces, yo podría seleccionar el tipo de dato correcto, obviamente, pero vamos a ver qué hace Power Query en automático. Power Query, en la siguiente transformación, que se llama tipo cambiado, fíjate cómo intuye o analiza lo que tiene cada columna y se encarga de cambiarle el tipo de dato de manera automática. Lo que podemos nosotros ver aquí es una cosa muy interesante. Estos 4 pasos, tú realmente lo único que sí, el único paso en el que tú participaste fue en determinar cuál es el origen de datos. Pero fíjate cómo a partir de esa transformación, todas las demás transformaciones se hicieron en automático. Es decir, Power Query toma la iniciativa y asume que esas transformaciones pues son necesarias. Y fíjate cómo las ha hecho y las ha hecho a mi modo de ver bastante bien. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Fíjate cómo la columna primera, que es código de venta, imagínate que yo no quiero ese nombre. Imagínate que yo quiero un nombre más estandarizado para mis bases de datos que se llame ID, ID venta, por ejemplo. Porque imagínate que estos nombres de columna que están aquí arriba, pues son los nombres de columna que tiene la base de datos original. Pero imagínate que tú, para tu modelo de datos de Power BI, tú tienes otro estándar de nombres de campo. Y tú dices, yo lo quiero cambiar. ¿Cómo lo puedo cambiar? Una manera sencilla de hacerlo es darle doble clic ahí al nombre de la columna y transformarlo. Otra manera de hacerlo es que tú le puedes decir en esta parte transformar cualquier columna, cambiar nombre. Y es lo mismo. ¿Ok? La forma más fácil sigue siendo darle doble clic y ponerle ahí ID venta, por ejemplo. Y ya yo cambié el nombre de la columna. Fíjate cómo al momento en que yo cambio esto, se coloca aquí columnas con nombre cambiado. ¿Sí? Se agrega una transformación nueva. Yo me puedo dar cuenta que aquí en la parte superior me doy cuenta cómo el código M, pues más o menos eso es lo que está haciendo. Fíjate, dice table.rename columns, tipo cambiado, código de venta, pasó a ID venta. Y tú dices, eso está bien. Hay algo que no me gusta nada más, que el nombre de la transformación es un poco genérico, cuando yo sé que específicamente se trata de la actualización del cambio de nombre del ID. Yo puedo hacer lo siguiente. Me coloco en la transformación, le puedo dar botón derecho y le puedo decir cambiar nombre. Y luego le puedo poner actualización de nombre de campo de identidad. ¿Te fijas cómo ya esa transformación, este nombre que le puse es mucho más revelador de qué está haciendo esa transformación y ya no se pierde entre las demás de manera genérica? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera eliminar una transformación? Yo podría darle aquí en este icono que está aquí. Si yo le doy a esa X, lo que va a provocar es que voy a quitar la transformación. Ahora, tú te preguntarás, oye, ¿y si quiero yo quitar esta que está acá?
¿Se podrá? La respuesta es que sí la puedes quitar, pero te va a advertir Power BI que si tú quitas esta transformación, puede ser que estés afectando negativamente las transformaciones que siguen, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que tú en una transformación le cambias el nombre a la columna, a una columna, y luego en otra transformación más adelante utilizas esa columna en una operación aritmética. Pues obviamente si quitas el cambio de nombre, lo que va a pasar es que la operación aritmética ya no va a encontrar ese campo porque no le has cambiado el nombre y va a haber problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con quitar las transformaciones de aquí. Otra cosa que yo puedo hacer es también cambiar el tipo de dato de las columnas. Por ejemplo, en el caso específico de ID Venta, pues ID Venta, si te fijas, me lo está tomando como un dato numérico. Te fijas aquí cómo me está tomando ID Venta como un dato numérico. Por eso se pone un 1, 2, 3. Pero siendo estrictamente técnicos, pues nos podemos dar cuenta que ese campo de ID Venta realmente es un campo de identidad. Es un campo llave. Realmente ese número que está ahí, aunque es un número, yo no lo uso para operaciones aritméticas. Hay que tener mucho cuidado con dejar esos campos que realmente no son para operaciones aritméticas, dejarlos como número si te metes en problema. ¿Por qué? Porque Power Query suele hacer un procesamiento de avanzada. Es decir, que si detecta que tú tienes campos numéricos, dice, lo más seguro es que vayas a querer hacer sumarizaciones el día de mañana. Por lo tanto, voy procesando cálculos sumarizados para que cuando tú me los pidas, yo ya los tengo en una especie de caché y los recupero más rápido. Entonces, cuando detecta campos numéricos, trata de hacer procesamiento anticipado para tener respuestas rápidas cuando las requieras. Pero dime tú qué procesamiento requieres para un campo de identidad como ID Venta. No tiene ningún sentido que hagas ningún tipo de procesamiento aritmético con ese campo, porque sería como tratar de hacer operaciones aritméticas con un número de empleado o con un número de producto. No es eso, son identidades. Entonces, lo más recomendable es que tú aquí le cambies el tipo. ¿Cómo cambias el tipo de una columna? Simplemente le das clic aquí, en este icono, y le pones el tipo que quieres. Por ejemplo, aquí yo quiero cambiarle a texto. Y fíjate cómo ya cambié aquí el tipo de dato. Ahora es un dato de tipo texto con el cual yo no tengo ningún problema. ¿Ok? Eso también se puede hacer. Otra cosa que podemos hacer es que podemos crear campos a partir de otros. Fíjate cómo en el campo centro venta nosotros tenemos como que un dato compuesto. Mientras que la primera parte del dato es el nombre del centro de venta de la sucursal. La segunda parte del dato, después de un guión, pues se trata del país en el que está ese centro de ventas. ¿Qué pasa si yo quisiera dividir ese campo en dos? De tal manera que tuviera por un lado el país y por otro lado el centro de ventas. Pues es muy sencillo. Fíjate cómo yo aquí le doy clic a la columna y le puedo dar botón derecho del ratón para sacar el menú contextual. Acuérdate que puedes hacer muchas operaciones en Power Query directamente desde el menú contextual. Casi siempre trae lo más común que puedes hacer. Siempre viene ahí. Por ejemplo, en este caso viene dividir columna. Yo le doy aquí dividir columna, que es lo que quiero hacer. Y la quiero dividir por delimitador. ¿Por qué? Pues porque realmente el guión hace la distinción entre el centro y el país. Entonces le doy por delimitador. Lo que va a suceder es que me va a aparecer esta ventana de dividir columna por delimitador. Power Query se encarga de determinar cuál es el separador. Lo está detectando, detecta que hay guiones y los pone como separador. Y yo le digo que cada vez que aparezca el delimitador genere una nueva columna. En este caso, como nada más hay un guión, pues va a generar dos columnas. Pero podrían ser más. Aquí yo le voy a dar a aceptar. Y fíjate lo que acaba de pasar. Se acaba de crear un par de columnas que se llama centro de ventas punto 1, es decir, la primera parte. Y está el otro centro de venta punto 2, que es la segunda parte. Es decir, centro de ventas se dividió en dos. Si yo no quiero ese
ese nombre. Yo aquí le puedo poner doble clic a esta columna y le pongo centro y doy enter. Y aquí le doy doble clic a centro de venta 2 y le pongo país. Toma en cuenta una cosa, que yo aquí hice dos cambios de nombre, de columna. Pero si yo me fijo acá en esta parte, en los pasos aplicados, pues me voy a dar cuenta que realmente nada más tengo una transformación. ¿Por qué? ¿Por qué no apareció nombre cambiado, nombre cambiado? ¿Por qué no puso dos? No hizo eso porque si yo me voy aquí al lenguaje M, que está aquí arriba, me puedo dar cuenta qué es lo que está haciendo el lenguaje M. El lenguaje M lo que hace es que dice, ah, mira, hay dos cambios consecutivos de nombre. Entonces los junta, ¿sí? Dice table.rename columns, tipo cambiado 2, pero luego aparte dice, mira, cambia centro de venta 1 por centro, coma, cambia centro de venta 2 por país. Y pudieran haber sido 5, pero como es la misma transformación, la agrupa toda en una sola línea de transformación M. Que eso es lo que también suele hacer esto. Como te podrás dar cuenta, pues tú dices, oye, entonces ¿dónde está el lenguaje? Porque realmente yo lo único que veo son fórmulas, más bien son fórmulas, no veo yo el programa por ningún lado. Si tú le das aquí a la barra de fórmulas de M, pues incluso nada más ves una sola fórmula. Pero si tú le das aquí inicio, en la cinta de opciones le das inicio, consulta, editor avanzado, te vas a dar cuenta lo que realmente está pasando. Te vas a dar cuenta que efectivamente sí hay un programa en donde cuando yo empiezo el programa voy a tener aquí la palabra reservada LED y luego digo origen. Origen es igual y yo leo el archivo, ¿sí? Que esta es la transformación 1. Y luego fíjate cómo origen lo utilizo para la segunda transformación que se llama ventas 80,000 defined name. Y aquí yo modifico o asigno el nombre, asigno los datos. Y luego yo tengo una transformación llamada encabezados promovidos que utiliza a ventas 80,000, que es el que está atrás. Fíjate cómo siempre una transformación utiliza la anterior. Por ejemplo, aquí utiliza la anterior. Aquí encabezados promovidos. Aquí se está utilizando y es el anterior. Y así me voy hasta la última transformación donde ya no hay una más. Yo digo, termino con la transformación columnas con nombre cambiado porque es la última que estaba antes. Pero esto ya parece ser un programa. ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder cuando tú ya finalices de trabajar con Power Query, lo que va a hacer es que este programa que estás viendo aquí se lo va a aplicar a los datos del origen. Entonces lo que va a suceder es que va a conectarse de nuevo con el origen, va a ejecutar todas estas líneas, va a crear un nuevo set de datos transformado después de aplicar todas estas líneas y eso es lo que va a guardar en el modelo de datos de Power BI. Entonces realmente Power Query no está almacenando datos de ninguna forma. Lo único que está haciendo Power Query es crear este pequeño programa, ¿ok? Y aquí yo ya voy a darle listo. Era nada más para que viéramos cómo se estaba creando por ahí el programa en lenguaje M. Vamos a suponer que ya terminamos de hacer nuestra tarea de transformación y lo que sigue es que ya demos por concluidas las transformaciones y le mandemos los datos transformados a el modelo de datos de Power BI. En este caso, yo le puedo dar aquí, fíjate, aquí en la cinta de opciones, en inicio, cerrar. Yo aquí tengo varias opciones, cerrar y aplicar, aplicar nada más o cerrar nada más. Lo más usual es que cierres y apliques, ¿sí? Cuando le dices aplicar, pues es nada más para que actualice el modelo de datos de Power BI, pero sigues tú trabajando con transformaciones. Cerrar es, no quiero aplicar nada, no quiero modificar lo que ya está en el modelo de datos, déjalo así como está. Pero aquí le vamos a dar cerrar y aplicar para dar por concluidas las transformaciones y pasar los datos al modelo. Lo hacemos. Y fíjate cómo aquí Power BI, perdón, ahora ya está aplicando los cambios. Generalmente va a aparecer esto mientras hace el trabajo, pero no le des clic en aplicar cambios porque todavía los está haciendo.
hay que darle un poquito de tiempo, hay que tener paciencia para que termine de hacerlo, ¿sí? Si ya de plano no termina, pues le puedes dar tu clic ahí. En este momento, lo que ha sucedido es que ya se cargaron los datos. Fíjate cómo aquí en el panel datos ya aparece esta ramificación, que quiere decir que yo aquí tengo todos los datos que le proporcionó Power Query. Fíjate cómo están organizados de manera alfabética, pero fíjate también cómo los nombres de campos son lo que yo dejé después de las transformaciones. Ahí hay un ID ventas. Ya el nombre del campo original ese ni existe para efectos prácticos en el modelo de datos de Power BI. Ahora, fíjate también en algunas cosas. Por ejemplo, que aquí esto aparezca un símbolo de sumatoria, quiere decir que está identificando al campo precio de venta o precio venta como un campo numérico con el cual se van a hacer cálculos agregados, como puede ser máximo, mínimo, promedio, sumatoria. Entonces de antemano me lo marca visualmente para que yo sepa que con ese campo puede estar haciendo procesamiento numérico. Los campos que generalmente no tienen ningún indicador, pues generalmente van a ser etiquetas y van a ser categóricos de alguna manera. Aquí hay otro campo especial, si te puedes fijar, que tiene un pequeño calendario. Ese pequeño calendario indica que ese campo es un campo fecha que tiene ciertas propiedades interesantes en Power Query, que ahorita no lo vamos a ver, pero vale la pena que sepas que es especial. Y es especial porque si es un campo de fecha, le va a dar una jerarquía para que tú puedas hacer algunos categóricos por día, mes, trimestre, año, etc. ¿Okay? Ahora bien, todos estos campos que están aquí, tú los puedes utilizar para hacer visualizaciones, ¿ok? Muy importante de que yo te sugiero que le des clic, por ejemplo, a precio venta, y fíjate cómo en la cinta de opciones aparece esta pestaña contextual de herramientas de columna, y aquí viene cómo va a resumir o cómo va a buscar de resumir este dato. Dice, ¿sabes qué? Este dato, si me pides que haga una operación automática, va a ser de suma. Yo le puedo decir que no resuma de ninguna forma o que saque el promedio, mínimo, máximo, recuento, etc. Yo ahí le puedo decir. Por lo pronto, como el precio sí es un hecho que yo voy a querer hacer sumatorias, pues dejo suma. También es importante que veas que aquí yo le puedo dar un formato específico. Yo le puedo decir que por lo pronto lo está reconociendo como número entero, pero como yo sé que es un dato que es de moneda, pues a mí me conviene que tenga un formato de moneda, que tenga separadores por miles, y yo aquí le voy a decir que quiero 2 decimales. ¿Ok? Y ya de esa forma yo ya sé que ese campo cuando lo utilice le va a dar ese formato, lo cual está bastante bien. Ahora vamos a explorar un poco la vista de modelo, porque es interesante ver cómo reconoce y cómo se formó el modelo de datos en Power BI. Me voy a la vista del modelo, dándole clic ahí al icono, y fíjate cómo aquí aparece la tabla. Esta tabla yo puedo hacer más grande o más pequeña la tabla, lo puedo contraer, la puedo expandir para ver todos los campos que tiene, y me doy cuenta que fue en orden alfabético. Ahora, ¿qué más podemos ver? Aquí en estos 3 puntos, yo le puedo dar 3 puntos y puedo darme cuenta que puedo hacer alguna serie de operaciones específicas con la tabla, que ahorita no vamos a hacer, pero baste con que sepas que ahí hay algunas opciones interesantes. Y fíjate cómo al darle clic aquí, sale propiedades, ¿sí? Viene el nombre de la tabla, es detalle ventas, tabla de hechos que registra las operaciones de venta de productos, lo cual está bien. Aquí tiene algunos sinónimos. En esta parte dice etiqueta de fila. ¿Cuál podría ser una etiqueta aquí? Pues no hay realmente ningún descriptivo, no selecciono nada, pero dice ¿cuál es la columna clave? Ahí sí hay algo, porque yo sé que este campo que está aquí, que es ID venta, pues es la llave. Entonces ahí valdría la pena, para efectos prácticos de Power BI, decirle que el campo que actúa como llave es ID venta. Esto me beneficia porque si yo me pongo cuál es el campo llave de cada tabla,
me va a poder ayudar a auxiliar para formar mi modelo de datos de una manera más eficiente. Ahora vamos a ver la vista de tabla para ver que también podemos aquí ver los datos que tiene el modelo. Fíjate cómo aquí está apareciendo toda la información que tiene. Y podemos pues darnos cuenta si hay por ahí algún detalle que no nos parezca o algo que nos llame la atención para regresar a Power Query y hacer transformaciones de corrección si es que aplican. Volvamos a la vista de informe y vamos a ver para qué nos sirve tener ya los datos. Vamos a hacer en primera instancia lo siguiente. Fíjate cómo yo aquí tengo mi página, tengo mi área de trabajo. Yo voy a hacer un poquito más ancho los paneles de visualización y de datos, porque pues suele ser práctico tener bien visible esto, sobre todo visualizaciones. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a darme cuenta que aquí no tengo ninguna visualización. Le voy a dar clic a este control que está aquí, que se llama matriz. Le doy clic y al darle clic, fíjate cómo se agrega aquí una especie de tabla. Aquí los controles, como ya sabrás, tienen estos pequeños controlitos que son los controles de ajuste de tamaño. Yo puedo agarrar esos controles y puedo ajustar el tamaño de la tabla. Acuérdate que también puedo agarrarla y arrastrarla y moverla de lugar. Aquí lo voy a poner aquí para que esté lo más cercano posible a los paneles para que sea más práctico como lo estoy presentando. Al momento en que yo agrego una visualización a mi informe, a mi página, yo me doy cuenta que aquí en esta parte van a aparecer una serie de cuadros de texto en los cuales yo voy a poder especificar qué datos quiero que se usen. Vamos a suponer que yo quiero que, como esta es una matriz, es una tabla de datos, yo voy a decir que en las filas, que el categórico que va a aparecer en las filas, yo quiero que sea el país. Así que arrastro desde el panel datos el campo país a el cuadro de texto filas del panel de visualizaciones. Al momento en que lo hago, aparecen ahí los países. Ahora, es muy importante que cuando yo pongo ese categórico en filas, automáticamente Power BI genera como segmentaciones en donde lo que vea yo en la línea que dice Colombia van a ser puras cuestiones relacionadas con ese país. Mientras que cuando yo tenga la fila de Estados Unidos, solamente va a haber ahí datos de Estados Unidos. Imagínate que yo quiero pues ver las ventas. Así que agarro precio venta y lo pongo aquí en valores. Aquí ya lo puse en valores y fíjate cómo yo ya tengo el resultado de una tabla de países con la sumatoria de precios de venta. Es muy importante que te des cuenta cómo yo arrastré, fíjate cómo aquí arrastré país y aquí en filas dice país. Es decir, pasó país, terminó siendo país. Pero en precio de venta pasó algo raro. Yo paso precio de venta, pero aquí en valores no dice precio de venta, dice suma de precio de venta. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que dice Power BI es, mira, yo no puedo poner toda la serie de valores de todas las ventas en ese recuadro que está ahí. Yo no puedo poner eso porque no cuadra. Ahí yo esperaría poner en la tabla de datos poner un dato escalar, que ciertamente todos los datos de precio de venta no son un dato escalar, es una serie de datos. Lo que hace internamente es que genera una medida, hace una sumatoria y realmente la sumatoria es lo que yo pongo ahí. Fíjate bien cómo aquí ya aparece el suma de precio de venta. Cuando yo ya tengo algo de datos en mi visualización, yo puedo tener un montón de operaciones de formateo. En esta categoría que está aquí, fíjate cómo aquí hay una categoría que se llama agregar datos a los objetos visuales. Yo voy a pasar a otra categoría que es dar formato a su objeto visual. Y aquí puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, los valores. Yo le puedo decir que los valores aquí están muy reducidos. Yo le puedo decir que quiero verlos en 14 puntos. Fíjate cómo ya aparecieron un poquito más grandes.
Ahora fíjate cómo pues los valores quedaron más grandes que las etiquetas. ¿Dónde están las etiquetas? Pues las etiquetas van a estar un poquito más abajo, ¿sí? Yo voy a ver aquí que tengo los encabezados de columna. Esto también voy a cambiar los encabezados de columna. Le voy a poner que sean de 14, pero quiero que sea negrita y quiero que sea itálica y quiero que sea azul. Y luego yo quiero que los encabezados de fila, y ahí también le voy a poner 14 para que esté un poquito más grande, y le voy a poner negritas para que se vea un poco mejor. Yo puedo estar haciendo muchas modificaciones ahí. Cuando ya haya concluido, pues simplemente le doy un poquito de tamaño a como yo sé que va a estar. Y ahí yo ya tengo una tabla de datos que puedo estar modificando. Fíjate cómo aquí yo tengo, en este caso, cuando yo seleccione dar formatos objeto visual, yo tengo dos opciones disponibles. Yo puedo estar trabajando con secciones de objeto visual. Quiere decir, quiero cambiarle el formato a ese objeto en particular, solamente cosas que tienen que ver con ese objeto. Pero si yo le doy general, ahí voy a poder modificar cosas que son aplicables a todos los objetos. Es decir, hay algunas propiedades que son generales para todos los objetos y hay propiedades que son específicas para los objetos en particular. Entonces yo ahí puedo estar alternando entre los dos. Fíjate cómo yo paso aquí objeto visual y general. Fíjate, en general yo veo propiedades y dice alto y ancho. Todas las visualizaciones van a ocupar un alto y un ancho. Entonces por eso están en este grupo de secciones que se llama general. Pero si yo me voy al objeto visual, veo puras cosas relacionadas con una matriz como la que tengo aquí. ¿Ok? Y así yo ya dispongo de esa tabla. ¿Qué más puedo hacer? Fíjate lo que voy a hacer ahora. Ahora me voy a la primera categoría de agregar datos a sus objetos. Ojo con esto. Si yo tengo seleccionada una visualización, aquí yo sé que tengo la visualización seleccionada porque estoy viendo que tiene los ajustes de tamaño. Sé que está seleccionada. Si a mí se me ocurre cambiar o darle clic a cualquier otra visualización, me voy a dar cuenta que va a cambiar la visualización que tengo por la nueva. Y eso a veces no es algo que yo quisiera hacer. Le voy a dar control Z para regresar como estaba. Yo digo, ¿qué quiero hacer? Quiero agregar una nueva visualización. ¿Cómo le hago? Bueno, le vas a dar clic en cualquier parte libre de la página para que no haya ninguna visualización seleccionada. Y ahora sí, le das clic a otro control que quieras y se va a agregar. Fíjate, yo aquí le voy a dar un gráfico de columnas agrupadas. Y fíjate cómo aparece aquí ya una nueva visualización. ¿Ok? Se generó una nueva gracias a que no estaba ninguna seleccionada en ese momento. Igual podemos seguir la misma dinámica. Yo puedo decirle que quiero aquí en el eje de las X, quiero a país. Y en el eje de las Y quiero a precio de venta. Fíjate cómo tengo ahí ya una gráfica de columnas que me muestra prácticamente la misma información que está aquí arriba. Ahora, muy importante. Recuerda que las visualizaciones son objetos interactivos. Quiere decir que yo puedo hacer cosas con ellos. Fíjate lo que pasa si yo le doy aquí clic a España. Fíjate cómo automáticamente en la gráfica, siendo que son objetos independientes en teoría, hubo una modificación. Me enfatizó España. Como yo hice una selección aquí de España, me enfatiza España. Si yo le doy Estados Unidos, me enfatiza Estados Unidos. Si le doy Colombia, me enfatiza Colombia. Quiere decir que cuando yo selecciono un categórico en alguno de los visualizaciones que tengo, realmente lo que estoy haciendo es que le estoy indicando a Power BI que aplique filtros, ¿sí? Filtros de contexto, o que le llaman contexto de filtro. Empiezo a aplicar contextos de filtro. Y automáticamente, pues todo lo que yo vaya viendo se va a ir ajustando a eso. También va en el sentido contrario. Si yo le doy clic a la gráfica, fíjate cómo la tabla se ve modificada. ¿Ok? Muy importante. ¿Y qué pasa si yo no quiero que esté ese filtro?
Basta con que le des de nueva cuenta a lo que había seleccionado para que el filtro se quite. Otra manera de hacerlo, por ejemplo aquí le voy a seleccionar Colombia. Otra manera de hacerlo es dándole clic dentro de la visualización en donde no hay nada. ¿Te fijas cómo? Automáticamente se quita el filtrado. Ahora imagínate que tú en esa visualización, en esta página, deseas ver el precio promedio. ¿Qué precio promedio está manejándose? Pues vamos a darnos cuenta que aquí en esta parte, en el modelo de datos, no hay un elemento, no hay un campo que me diga el precio promedio. Y tú dices, ¿cómo le voy a hacer? Ahí yo puedo crear un elemento que se llama medidas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy aquí a la vista de modelo. Y aquí, teniendo seleccionada la tabla de detalle de ventas, al hacerle clic ahí en su encabezado, ya la tengo seleccionada. También lo puedo seleccionar acá. Yo me voy a ir a la cinta de opciones y le voy a dar inicio, cálculos, nueva medida. Cuando yo le doy nueva medida, se va a abrir en esta parte la barra de fórmulas DAX. ¿Sí? Ahí yo voy a poder editar algo. Fíjate cómo si le doy clic aquí en este triangulito, se hace un poquito más grande. Ahí yo voy a querer una medida que se llame precio promedio. ¿Qué quiero que calcule el precio promedio? Pues quiero el promedio o la media del campo que tiene que ver con el precio de venta. Entonces ahí yo le pongo, fíjate cómo yo empiezo a teclear en inglés promedio, que es average. Fíjate cómo me muestra las opciones disponibles que tengo. De hecho me muestra average en primera instancia y me dice una f de x, quiere decir que es una función. Como yo ya tengo en la lista que se le llama IntelliSense, yo le doy Tab y me termina de escribir el código. Y me dice, oye, ok, ¿qué es el promedio de qué? Yo le empiezo a escribir precio y fíjate cómo se va seleccionando la columna que parece coincidir con lo que estoy escribiendo. Así que le doy Tab y le doy cierre de paréntesis, ¿ok? Es muy común que yo en las fórmulas DAX le dé líneas o saltos de línea para que tenga un mejor formato. Yo puedo teclear mayúscula Enter y le puedo dar ahí unos espacios para darle un poquito de estructura como de programa. Aquí, fíjate lo que va a pasar. Esta medida precio promedio va a calcular el promedio de precio de venta en el contexto de filtro que estemos, ¿ok? Como esta medida ya es como yo la quiero, esto no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que estamos hablando de DAX, ¿ok? DAX es lo que me permite crear medidas y hacer cálculos de este tipo. Puedo tener sumatorias, conteos, puedo tener filtros, puedo tener tablas, puedo hacer un montón de cosas con DAX que después en el curso de DAX vas a poder tú ver. Aquí yo le voy a dar clic en confirmar, que es esta palomita que está ahí. Y pues se calcula, eso es lo que va a suceder. Ya está, fíjate cómo se agregó aquí un precio promedio. ¿Te fijas cómo se agregó ya a la tabla? Más adelante vas a ver que hay tablas con puras medidas. Vas a ver cómo se generan. Por lo pronto no es relevante. Fíjate aquí arriba, como que no se ve. Si yo le doy, presiono la tecla control y muevo el scroll del ratón, puedo estar alterando el tamaño en el que aparece aquí el código. Pero bueno, yo ya tengo la medida creada. Me regreso a mi vista de informe. Ahora yo quiero ver cuál es el resultado de esa medida, cómo puedo usar esa medida. Me voy aquí al panel visualizaciones y le doy clic a este control que dice tarjeta nueva. Ahí cometí el error de que no tomé la precaución de quitar la selección, entonces le doy control Z. Eso te va a pasar seguramente. Dale clic en el área limpia, en el área que no tiene nada, y ahora sí le das clic a la tarjeta para que te aparezca. En este caso, pues yo muevo esta tarjeta aquí. Vamos a suponer que yo quiero mi tarjeta en esta parte. Fíjate cómo hay líneas guía para que tú tengas lo más armónico tu informe.
te va guiando para que estés con la misma altura, con el mismo centro, etc. Ahí yo ya tengo mi tarjeta nueva y ya lo tengo seleccionado. ¿Qué quiero ver en esa tarjeta? Pues muy sencillo, agarro precio promedio, que si te fijas tú aquí, el icono que está ahí es como una pequeña calculadora. Quiere decir que eso es una medida DAX. Vale la pena saberlo. Y agarro la medida, fíjate, puedo arrastrar la medida, puedo arrastrarla aquí al cuadro de textos datos, o lo puedo arrastrar directamente a la visualización. Y funciona. ¿Te fijas? Como ahí ya lo pone. Yo le puedo dar algo de formato. Yo le puedo decir, oye, la forma quiero que sea rectángulo redondeado. Y luego aparte quiero que el diseño sea centrado de alguna forma. Así simplemente yo hago esas especificaciones. Yo le puedo decir que quiero borde. El borde lo quiero poner en un color diferente, con un ancho un poquito más grande. Quiero que tenga sombra. Y le digo que la sombra debe ser en este color, externa, inferior derecha, etc. Yo ahí puedo hacer modificaciones que yo quiera. Ahora, si te fijas, yo ya tengo mi tarjeta que dice esa información. ¿Qué pasa si yo selecciono España? ¿Te fijas cómo la tarjeta cambia? Cambia su valor. Y también el gráfico. Eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque en otras herramientas, por ejemplo como Excel, tú también puedes hacer este tipo de cosas en Excel, pero tienes que ser bien pulcro en decir qué cosa interactúa con otra. En Excel puedes crear segmentaciones y las segmentaciones pueden controlar varios objetos. Pero si tú haces algo con una tabla, no sucede nada. Si tú le das clic a un gráfico, no sucede nada, porque no son objetos interactivos, cosa que sí son los objetos que tienes aquí en Power BI. Y bueno, de esta forma ya más o menos tuviste un overview de cómo cargamos los datos, cómo hicimos unas pequeñas transformaciones en Power Query, cómo cargamos los datos al modelo de datos en Power BI. Ya viste cómo se ven los datos en la vista de tabla, cómo en la vista modelo podemos manejar un poquito algunas cosas de los campos y de las tablas. Y pues en la vista informe ya viste que agregamos 3 visualizaciones, vemos cómo interactúan y le dimos incluso algún poco de formato a algunas de ellas. Seguramente conforme vayas aprendiendo más de Power BI, pues vas a hacer cosas realmente complejas y enriquecedoras. No resta más que guardar tu trabajo. Ahí guárdalo. Vamos a ponerle ventas básico. Y tus iniciales. Para diferenciar. Fíjate cómo la extensión de Power BI de estos proyectos, estos informes es PBIX.